Hola amiga, hoy vamos a hacer estos lazos de cintas multicolor número 3. Es un lazo bastante fácil y es uno de los que complementan el grupo de los básicos, pero en este tutorial te voy a enseñar cómo puedes combinar varios estampados y dos colores y lo pueden utilizar tanto las niñas más chiquitas en una banda o en un clip para el cabello para las más grandecitas. Y en nuestro video anterior estuvimos haciendo esta banda elástica con lentejuelas y tul. Recuerda que este y muchos otros videos los puedes encontrar gratuitamente en nuestro canal. Este es un lazo tradicional pero sumamente buscado para las niñas. Para hacerlos vamos a necesitar 1 metro 15 centímetros de cinta satinada de 4 centímetros de ancho, 66 centímetros de cinta de gros de 2.5 centímetros de ancho, 26 centímetros de cinta satinada de 2.5 centímetros de ancho, strass, una flor de foamy, un epoxi y un aplique de acrílico, un círculo de fieltro de 6.5 centímetros de diámetro y el clip o broche. Comenzaremos con la cinta satinada de 4 centímetros de ancho. Esta la vamos a dividir porque, como pueden ver, esta cinta va en esta flor de abajo y en las partes de abajo también. Entonces, para esta flor, para la más grandecita, vamos a recortar 6 retazos de cinta de 12.5 centímetros de largo cada uno. Lo que nos quedó los vamos a reservar por aquí y vamos a construir esta florecita. Entonces, estos 6 retazos vamos a quemar las orillas para que no deshilache. Lo siguiente que vamos a hacer es doblar así, doblar simplemente, y en esta partecita de abajo vamos a coser. Así vamos a ir colocando cada uno de los pétalos. Entonces buscamos el primer pétalo y por allí alamos el nudito y metemos la aguja para luego jalar. Por la parte de atrás hacemos el nudito. Y ya tenemos lista la flor grandecita, que es esta del medio. Vamos a hacer ahora esta. Es lo mismo que hice con esta flor, pero la medida va a ser un poco más pequeña. Entonces, para ello voy a necesitar esta cinta y vamos a recortar 6 retazos de 11 centímetros cada uno. Y
aquí tenemos los 6 retazos. Quemamos igual las orillas. Y por último cosemos. Entonces tenemos ya listas las 2 florecitas. Lo siguiente que haremos son estas partecitas de abajo que son retazos de cintas. Para ello vamos a utilizar la cinta que nos quedó y cada retazo deberá medir 13 centímetros. Cortamos las puntas en V y vamos a quemar. Tenemos 3. Como puedes ver acá, tiene doble cinta. Esta es la más ancha y ahora colocamos la más delgada. Para ello yo voy a utilizar esta cinta en color marfil y vamos a recortar de ella 3 partes de 12 centímetros. Igualmente cortamos unas V para quemar. El strass yo lo consigo de esta forma y lo que hago es recortarlo, porque esto se puede recortar, y saco retazos muy chiquitos para decorar las puntas de las cintas. Yo tengo acá 12 pedacitos de 3 círculos que trae el strass. Aquí están, lleva 3. Y así mismo lo coloco en las puntas con silicón caliente. Acá, para que tengas un trabajo limpio, volvemos a quemar pegando el strass, porque el strass tiene unas patitas que se hace que nuestro trabajo no se vea limpio. Entonces hay que quemar todas esas patitas para que se vea mejor. Estas vamos a pegarlas encima de estas amarillas. Y en la base de este círculo de fieltro vamos a ir armando nuestro moño o lazo de esta forma. Empezamos cruzando una, pegamos la otra, que no sea tan en forma de cruz sino de X, para dejar espacio para esta.
Entonces colocamos la flor más grande, intercalando que se vea la de abajo. Y luego colocamos la de arriba. Entonces, estas figuritas de foamy, algunas yo las compro ya así cortadas, que traen un adhesivo en la parte de atrás, o también las puedes hacer tú. Imprimes una flor, pasas el patrón al foamy, por esta parte recortas y ya tienes el modelo de flor que te gusta. A mí me gustó esta en este tamaño porque cabe perfectamente en el centro de la flor. Aquí colocamos el epoxi. Y me gustó colocarle esta florecita o figura de acrílico en esta partecita. Por último, colocamos el clip o el broche en esta partecita. También la puedes montar en una banda elástica para niñas más pequeñitas. Y así ya tenemos listo nuestro lazo de cintas multicolor número 3. Y en nuestro próximo tutorial te diré cómo vas a hacer este lazo boutique o moño boutique. Si te ha gustado nuestro video de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, donde cada día martes y jueves estaremos publicando nuevas ideas para que hagas lazos diferentes. Hasta la próxima.